En la segunda parte de esta serie nos dimos cuenta a través de la carta a los Colosenses que por la muerte y resurrección del Cristo, los santos, o sea, los creyentes, son presentados por Él mismo como aptos. Eso es Colosenses capítulo 1, verso 12. El Cristo, a través de su sangre, ya nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Y en este mismo capítulo, en el verso 22, dice, en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Y en el verso 28 dice, a fin de presentar perfecto en Cristo. Y en el capítulo 2, verso 10, eso es Colosenses capítulo 2, verso 10. El resultado de todo esto es que ustedes están completos en Él, lo que significa que no necesitamos añadir nada al sacrificio del Cristo, porque su sacrificio fue perfecto y nosotros estamos perfectos en Él, estamos completos en Él. No hay ninguna necesidad de seguir ordenanzas religiosas, tradiciones, rezos, ayunos, vigilias, sacramentos o vestir con disfraces religiosos y cualquier otra cosa que se hayan inventado los hombres para presentar una santidad falsa. Y porque Dios ya nos hizo aceptos en el amado, Dios ya nos aceptó en el Cristo, como se nos dice en Efesios capítulo 1, verso 6. Además, nos dimos cuenta en la carta a los Colosenses que ellos, los creyentes, se consideraban muertos con el Cristo, como se nos dice en el capítulo 3, verso 3. Y en el capítulo 2, verso 12, se consideraban sepultados con Él y resucitados con Él. Y en el verso 13, vivificados juntamente con Él. ¿Y qué significaba todo esto? Que el cuerpo pecaminoso de la carne había sido despojado, la mentalidad pecaminosa de la carne había sido despojada, mostrando que la verdadera santificación solamente es posible en el poder de la resurrección, el haber resucitado juntamente con Él. Y sólo así, con considerarnos que hemos resucitado juntamente con Él, podrás vivir una vida de resurrección, una vida santificada. Ahora, santificación incluye consagración de nuestra parte, porque una vida resucitada, la vida de resurrección, es principalmente una vida para Dios. Ahora la pregunta es, ¿cuántas veces hemos recordado nuestro pasado y lamentado por no haber podido vivir para Dios? ¿Y cuántas veces nos hemos propuesto a dominar la mente de carne y entregarnos por completo a Dios? ¿Y cuántas veces hemos fallado? Si uno pudiera contestar por todos, sabemos que siempre ha sido un fracaso miserable. Pero veamos si las Escrituras nos dan una manera más segura de vivir para Dios que la que hemos tratado hasta hoy. Abran sus Biblias a la carta a los Romanos, capítulo 6, verso 10. Noten con atención que en este pasaje está escrito del Cristo, que en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas, en cuanto vive, o en cuanto vive en resurrección, para Dios vive. ¿Notaron eso? Eso se dice del Cristo. Ahora, de nosotros los creyentes, continúa diciendo en el verso 11, así también ustedes, considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en el Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Notaron eso? Nosotros, considerarnos muertos al pecado. Eso es, muertos al cuerpo de pecado, al cuerpo de carne, pero vivos para Dios. Eso es, vivos en vida de resurrección,
vida espiritual a través del Cristo que resucitó. En otras palabras, en unión y juntos con el Cristo que resucitó. Entonces, el poder de vivir para Dios viene a través de creer completamente en la maravillosa plenitud de la obra completa de la redención del Cristo. Y esto no es algo que vamos a tratar de hacer, sino que nos vamos a contar, nos vamos a considerar. Recuerden ustedes que en Isaías capítulo 53, el Cristo fue contado con los transgresores. El Cristo fue considerado con los transgresores. Ahora nosotros nos vamos a considerar en la manera en que Dios nos ha contado, en la manera en que Dios nos ha considerado como muertos con el Cristo y debemos corresponder con Él. Ahora, todo esto está conectado con la resurrección del Cristo. Noten aquí mismo en el verso 9 donde dice, sabiendo que el Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. ¿Notaron eso? Ahora noten también que en Colosenses capítulo 2, verso 16, todo esto también está conectado con el inútil juicio de los demás sobre la persona que se considera muerta con el Cristo con respecto al comer y observar los días y todas las demás imposiciones de los hombres. Y en 2 de Corintios, capítulo 5, versos 14 al 17 dice, pensando esto, que si uno murió por todos, el Cristo murió por todos, luego todos murieron. Entonces, todos debemos considerarnos muertos con Él. Y luego continúa diciendo en el verso 15, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. 16. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Noten esto tan interesante. Y aún si al Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. 17. De modo que si alguno está en el Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y en la carta a los Gálatas, Gálatas capítulo 2, versos 19 y 20 dicen, porque yo, por la ley, soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive el Cristo en mí. Estos pasajes de la palabra de Dios hablan más claramente que cualquier comentario que podamos dar. Vivir para Dios en consagración y santificación se encuentran únicamente en la esfera de la resurrección con el Cristo. Únicamente en la esfera de la resurrección con el Cristo. Y nosotros hemos resucitado juntos con Él. Ahora, la carta a los Romanos, en el capítulo 6, verso 1, comienza con la terrible pregunta de alguien que se imagina que la gracia gratuita significa licencia o libertad para continuar en delitos y pecados. Pero, ¿qué respuesta da el apóstol a ese tipo de libertinaje? ¿Acaso diluye sus declaraciones fuertes? No, al contrario, las aplica con toda su fuerza cuando dice en el verso 2, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Esto es un asunto nada menos que de vida o muerte. Pero la pregunta es más profunda aquí mismo, en el verso 15. Eso es Romanos capítulo 6, verso 15, cuando dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? La respuesta la tenemos en el verso 22, cuando dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Ahora comparemos esto
con el verso 13, donde dice, preséntense a ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Ahora, la carta a los Gálatas se trata del mismo tema que tenemos en la carta a los Romanos. Eso es, estar bajo la ley y en la esfera de la carne significa servidumbre y procurar ser perfeccionados según la carne también es servidumbre. Esto se encuentra en Gálatas capítulo 3 versos 2 y 3, donde dice, solamente esto deseo saber de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu mediante las obras de la ley o por el escuchar de la fe? ¿Tan insensatos así son? Habiendo empezado en el Espíritu, ¿ahora terminarán en la carne? Y en el capítulo 4, versos 3 al 5, el apóstol dice, del mismo modo, también nosotros, cuando éramos niños o cuando éramos inmaduros, estábamos sujetos bajo los principios elementales del mundo, eso es, las ordenanzas religiosas. Verso 4, pero al llegar el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, y que estaba bajo la ley. Ahora, ¿para qué? ¿Para qué envió Dios a su Hijo que estaba bajo la ley? Verso 5. Para redimir a los que estaban bajo la ley, para que recibieran la adopción de hijos. Ustedes ya saben lo que la palabra redimir significa. Y el verso 9 dice, mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que se quieren volver de nuevo a los débiles y pobres rudimientos? ¿Notaron eso? ¿Por qué quieren volverse de nuevo a los débiles y pobres rudimientos a los cuales se quieren volver a esclavizar? Guardan los días, los meses, los tiempos y los años. Todo eso es estar en la esclavitud de la carne y nosotros estamos en la libertad del Espíritu. Ahora, estar bajo la gracia significa libertad y perfección, que se encuentran solamente en el Cristo. Pero de nuevo, el apóstol tiene que enfrentarse a los que abusan de esa libertad. Y dice en Gálatas capítulo 5, verso 1, estén pues firmes en la libertad con que el Cristo nos hizo libres. Y en el verso 13 dice, porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados. Y en el verso 14 continúa diciendo, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, como ven, la vida de resurrección con el Cristo es la respuesta a la pregunta, ¿cómo puedo encontrar el poder para vivir para Dios? Además, vemos aquí que en esta misma bendita esfera estamos en libertad para cumplir nuestros deberes los unos con los otros. Ahora, para concluir, noten en la carta a los Efesios capítulo 2, verso 1. Ahí tenemos al pecador muerto en delitos y pecados, pero resucitado para vivir una vida nueva, y es una nueva creación. Y en el verso 10 nos dice que somos hechura suya, creados en el Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. En otras palabras, para las obras buenas del Cristo, no las nuestras. Esto forma la base. Debemos andar en las obras y los méritos del Cristo. Debemos obrar lo que ha sido obrado en nosotros. O como dice en Hebreos capítulo 13, verso 21, Dios los haga aptos en toda obra buena, para que hagan su voluntad. Les deseo que el hecho, la realidad de que nuestro Salvador, el Cristo, que ha resucitado y está sentado a la diestra de Dios, y nuestra vida que está escondida con Él, y nuestra muerte con el Cristo aquí, y nuestro estado de haber resucitado junto con Él,
y el estar sentados juntos con Él en los lugares celestiales sea más y más para nosotros una realidad. Y así, solamente así, las hojas muertas caerán, las ordenanzas mortales de los hombres se desvanecerán, dejándonos en pie. Y así andaremos por fe y no por vista, buscando la bendita esperanza, que por gracia buscamos andar como es digno. Gracias por acompañarnos hasta el final de este video. Los invito a que se suscriban si no lo han hecho. Pongan sus comentarios y sus preguntas. Gracias por todo su soporte y que Dios los bendiga.